Lo que van a escuchar es un relato muy conocido en el lugar donde vivo, pues se trata de un evento basado en hechos reales que ocurrieron en García, Nuevo León. Un grupo de amigos salieron rumbo a una fiesta aquella noche de jueves, exactamente a las 10 en punto. Tomaron un taxi con destino a una quinta, donde los habían invitado a una fiesta de un chico recién llegado al pueblo. Durante el trayecto, uno de los muchachos sacó una botella de tequila para animar el ambiente, y todos bebieron un par de tragos antes de llegar a la quinta. Al llegar notaron que había mucha gente en el interior del lugar. El grupo se sorprendió demasiado, pues parecía que la fiesta prometía una gran noche. Ya animados por el alcohol, incluso invitaron al taxista para unirse a la fiesta, pero este se negó rotundamente y con insistencia les sugirió regresar al vehículo. Sin embargo, uno de los amigos le entregó un billete de 500 pesos y lo despidió, permitiéndole quedarse con el cambio. El taxista los miró con una expresión extraña y cargada de preocupación, pero ellos continuaron hacia la entrada y se instalaron en una mesa principal, sorprendiéndose por lo elegantes que lucían. Aquello no parecía una fiesta juvenil, más bien tenía la atmósfera de un evento de gala. Se sintieron incómodos por la ropa que llevaban, aunque decidieron disfrutar la noche. No pasó mucho tiempo antes de que un grupo de mujeres se acercara para ofrecerles un par de tragos de un vino especial. Ellos intercambiaron miradas desconcertados por tanta atención, ya que ninguno se consideraba especialmente atractivo, y tampoco contaban con dinero que justificara semejante interés. Aún así aceptaron la cortesía. Una de las mujeres hizo un gesto con la mano, y un mesero apareció de inmediato con una ronda de vino. El sabor resultó exquisito, muy diferente a todo lo que habían probado antes. Sin embargo, después de la sexta ronda, el vino cambió drásticamente, pues aquel elixir inigualable se volvió ferroso y salado. Poco después las mujeres se alejaron de la mesa, prometiendo regresar para llevarlos a otro lugar de manera más privada. Fue entonces cuando Alejandro y Ángel comenzaron a sospechar que algo no estaba bien, pues la situación era demasiado inverosímil. El resto del grupo, que ya estaba embriagado, parecía no notar nada extraño y se mostraba dispuesto a seguir el juego. Desde la distancia las mujeres observaban y murmuraban entre ellas con gestos serios. Ninguna sonreía, y una de ellas hizo una llamada telefónica mientras continuaban vigilando al grupo con actitud inquietante. Alejandro y Ángel decidieron irse de la quinta. A pesar del mareo, se levantaron con dificultad, sintiendo cada vez más fuerte la intuición de peligro. Miraron hacia atrás por una última vez, pero las mujeres ya no estaban a la vista. Cuando estaban por alcanzar la salida, ellas aparecieron de repente bloqueando el paso de manera amenazante. Su presencia conjunta y su comportamiento sincronizado resultaban perturbadores. Sin posibilidad de retirada, el ambiente se tornó hostil. Una de las mujeres sacó un arma y apuntó hacia el grupo, mientras otra se acercó sigilosamente con Héctor y lo apuñaló en el costado. De inmediato comenzó a escupir sangre por la boca, y la embriaguez se desvaneció por completo para todo el grupo. La noche, que prometía diversión, se transformó de golpe en una pesadilla. De repente se dieron cuenta que se encontraban muy lejos del lugar donde habían estado apenas unos segundos antes. Era algo inexplicable, pues recordaban haberse hallado en la entrada, y no podían comprender en qué momento habían caminado hasta allí. No habían sentido moverse ni un solo instante. A medida que recuperaban por completo el sentido, las mujeres que antes parecían tan atractivas comenzaron a transformar su apariencia. Sus rostros adquirieron rasgos horribles, propios de unas ancianas deformes. Dos de ellas tenían la cara como si fuera tela quemada, completamente desfigurada, y todas reían con carcajadas mezcladas con sonidos animales saliendo de su boca. La sensación de peligro creció de forma abrumadora. Los muchachos sintieron que su destino estaba sellado,
pero de pronto unos disparos rompieron la escena. Aquellas figuras monstruosas se elevaron en el aire y comenzaron a convertirse en esferas de distintos colores, parecidas a llamaradas flotantes que se dispersaron en todas direcciones entre la oscuridad de la noche. Ellos cayeron al suelo aturdidos por el ruido tan fuerte del arma, cuando de repente escucharon un auto que se acercaba a gran velocidad y frenaba bruscamente a unos metros del lugar. Una voz conocida los apresuró para subir de inmediato. Al voltear descubrieron que se trataba del taxista que los había dejado horas antes en la quinta. Subieron como pudieron, incluso empujaron a uno de ellos a la cajuela por falta de espacio, pues lo único que importaba era escapar lo más rápido posible. Al pasar nuevamente frente a la quinta, quedaron impactados por lo que veían, pues la construcción estaba completamente deteriorada. Nada coincidía con la elegante fiesta que habían visto al llegar. El taxista confesó que no había tenido el corazón para dejarlos allí. Desde que los vio descender en ese lugar, supuso que planeaban algún tipo de ritual oscuro, pues sabía que la propiedad llevaba más de 20 años abandonada. Después comprendió que los rumores eran verdad, pues en ocasiones jóvenes llegaban al lugar, pero nunca los volvían a ver. Todo formaba parte de un engaño en el que se proyectaba la ilusión de una fiesta para atraer a quienes caían en la trampa, y una vez dentro las brujas se los llevaban para usarlos como ofrenda. El hombre los dejó frente a un hospital. Ellos, demasiado confundidos, no entendían la razón, pero el taxista explicó que quería despistar a las brujas para evitar que dieran con el domicilio verdadero de los muchachos. Casi de inmediato un grupo de mujeres llegó preguntando por sus hijos al hospital, describiendo con precisión el aspecto de los muchachos, y aquello provocó aún más inquietud entre el grupo. Los muchachos se dieron cuenta de todo porque se escondían en un rincón de la sala de espera del hospital. Antes de desaparecer sin dejar rastro, una de ellas comentó a otra que sus presas se les habían escapado. Los jóvenes permanecieron sentados en el hospital hasta que amaneció. Lo primero que hizo Alejandro al recobrar la calma fue buscar al taxista, cuyo nombre era Pascual. Sin embargo, ni él ni su carro aparecieron por ningún lado. Alejandro jamás supo si aquel hombre realmente había sido una persona viva. Lo único que tenía claro era que de no haber intervenido, ellos hubieran tenido un destino oscuro a manos de aquellas brujas de Nuevo León. Nunca volvieron a ver al chico que los invitó a la fiesta en aquella quinta, y llegaron a la conclusión que había sido una trampa para ofrendarlos en un ritual oscuro. Hace unos 30 años vivíamos en un rancho de la sierra en San Luis Potosí, allá en lo alto del monte, donde conseguir agua y luz no era tarea sencilla. Por esa razón nos alumbrábamos con velas y cocinábamos con leña. En aquel enorme terreno vivían mis abuelos y toda mi familia. Muchas personas juntas pero felices a pesar de la carencia económica. Recuerdo que por lo lejano de la iglesia y por la desidia de mis tíos, a mi único primo jamás lo bautizaron. Pasaron los años en aquella humilde comunidad, y cuando cumplió 8 años de edad, vivió una experiencia terrible que lo marcaría de por vida hasta el día de su muerte. Todo ocurrió la noche de Navidad de 1990. Esa ocasión no hubo cena de Nochebuena, pues todo quedaba demasiado lejos del pueblo. Un frío intenso se soltó en la sierra, uno de esos que calan hasta lo más profundo del cuerpo, y el ambiente de la noche se sentía extrañamente pesado. Yo solo le pedí a mi madre que me permitiera dormir en la recámara de mi tía, ya que solíamos escuchar juntas una vieja radio de baterías. Alrededor de las 2 de la madrugada, el sueño nos venció y quedamos profundamente dormidas. De repente escuché que algo enorme aterrizaba sobre el techo de asbesto, un material tan frágil que no pudo soportar aquel peso. Imaginé que se trataba de un animal nocturno y me cubrí la cabeza para intentar seguir durmiendo.
Sin embargo, minutos después escuché cómo aquella criatura comenzaba a perforar el techo con mucha fuerza, y en cuestión de segundos se introdujo al humilde dormitorio. Con una rapidez inexplicable tomó del brazo a mi primo e intentó llevárselo. Él despertó gritando con tal desesperación que parecía imposible que nadie más reaccionara. Aún así, el resto de la familia permanecía sumido en un trance profundo. Yo, completamente paralizada por la impotencia, solo observaba cómo aquella figura extraña luchaba por salir con mi primo a través del enorme agujero que había hecho. Logré ponerme de pie y gritar para despertar a mi familia, pero nada parecía sacarlos de ese letargo. Solo cuando tomé una pequeña imagen religiosa que estaba junto a la cama y comencé a rezar, uno a uno comenzó a reaccionar. La bestia, mitad ave y mitad humana, se negó a soltar a mi primo, y en su desesperación por escapar lo arrastró por toda la casa, derribando todo lo que encontraba a su paso. La oscuridad en la que vivíamos volvía todo más caótico, e impedía que alguien pudiera ayudarlo. Cuando por fin conseguimos encender la lámpara de petróleo, vimos como aquella cosa con plumas mezcladas con cabello áspero como el de algún animal salvaje salió por una ventana arrastrando a mi primo. Él luchaba con todas sus fuerzas por liberarse, pero la criatura lo sujetaba con firmeza. En un abrir y cerrar de ojos desaparecieron entre los árboles camino al monte. Todos quedamos paralizados por la impresión, sin comprender si aquello era un ave gigante o incluso una verdadera bruja. Nadie entendía por qué buscaba a un niño de 8 años de edad, cuando en el pueblo había niños que acababan de nacer. No tenía lógica que la bruja quisiera llevárselo. Con lo poco que pudimos tomar, corrimos detrás de aquella bestia, misma que tenía dificultades para mantenerse en el aire debido al peso de mi primo, quien rondaba los 25 kilos. Aún así, la criatura avanzó cerca de 1 kilómetro, antes de que la perdiéramos de vista en la negrura de la noche. A pesar del cansancio y del dolor, no perdimos la fe, y seguimos corriendo tras ellos en la oscuridad. No llevábamos zapatos y los pies nos comenzaban a sangrar, pero ninguno estaba dispuesto a dejarlo solo en manos de aquella criatura. De pronto, en medio de la oscuridad, escuchamos algo que se acercaba rápidamente. Pensamos que la bruja regresaba por otra víctima, pero para nuestro asombro se trataba de mi primo Jaime, que avanzaba tambaleándose cubierto de arañazos y raspaduras, mientras gritaba desesperado que lo ayudáramos porque aquella cosa quería llevárselo. Al verlo fuera de sí pero con vida, dimos gracias a Dios por el milagro. Entre sollozos y aún paralizado por el horror, nos contó que cuando estaba a punto de desmayarse, la criatura intentó tomar impulso para alzar el vuelo con él. En un último acto de resistencia, mi primo logró morderle una de las patas con toda la fuerza que le quedaba. Ese dolor inesperado obligó a la aberración a soltarlo. Él rodó por el suelo y se ocultó entre la maleza, mientras la bruja, herida y sintiendo la cercanía de la familia que corría tras ella, optaba por huir hacia el monte. Aunque recuperó la vida aquella noche, el destino de mi primo cambió para siempre. Nunca pudo superar el trauma. Creció con secuelas profundas y atormentado por pesadillas constantes en las que revivía el momento en que aquella criatura casi se lo lleva. Con los años cayó en vicios y adicciones que deterioraron su salud y su espíritu. Finalmente, el alcoholismo terminó por consumirlo, muriendo muy joven a los 30 años de edad. Jamás logró dejar atrás el recuerdo de aquella terrible noche de Navidad en la sierra de San Luis Potosí, y lo mismo nos ocurrió con nosotros. Ningún miembro de la familia pudo olvidar lo que vivimos aquella noche, ni comprender qué clase de ser merodeaba aquellos montes en busca de un niño que jamás llegó a ser bautizado.